Hola, soy Christopher Hola, soy Simón y esperamos que se encuentren muy bien en sus hogares. y en esta semana los queremos bendecir con un nuevo episodio del programa de la Juventud de la Iglesia del Señor de Padre de las Casas. Titulado Dios, el único que puede solucionar el desastre. La palabra esta semana se encuentra en el libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículos del 14 al 16. Lea la lectura bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo en nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona a nuestra cabeza. Ay de nosotros, ay ahora de nosotros, porque pecamos. Jerusalén muchas veces se apartó de ellos. Nunca pudo tener una relación estable con su Creador. Cada vez que estaban cerca de Dios, seguían y seguían fallándole y se apartaban de Él. Dios, al ver la incredulidad de su pueblo, decide corregirlos, como un padre corrige a su hijo. A pesar de que Dios, por medio de Jeremías, les advertía constantemente de que si ellos seguían pecando iban a ser castigados, el pueblo hizo oídos sordos a esas advertencias. Si leemos Jeremías capítulo 25, versículos del 1 al 14, veremos que Dios también en el pasado le advertía al pueblo de Israel que se volvieran a Él de todo su corazón, ya sea por medio de profetas y siervos suyos. Ni aun así, el pueblo hizo caso, provocando a ira a Dios. Es muy importante recordar que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es misericordioso, pero también aborrece el pecado. Por eso, Dios decide permitir que su pueblo pase 70 largos años en cautiverio en Babilonia y también permite que la ciudad de Jerusalén fuese destruida. Jeremías, al ver todo esto, se lamentó y sufrió mucho por la incredulidad de su pueblo y aún más por todo lo que se venía, todo a causa de la desobediencia de su nación. Hermanos, si volvemos al versículo que leímos al principio, vemos que esta es la llamada de socorro por parte del pueblo hacia Dios. Y como dice el versículo 16, ay ahora de nosotros, porque pecamos. El pueblo tenía más que claro que todo el sufrimiento que estaba pasando fue provocado por sus pecados y su rebelión contra Dios. Y al ver toda la ira de Dios frente a sus ojos, es recién cuando reaccionan y se dan cuenta de que no son nada sin Dios en medio de ellos. Muchas veces, como cristianos, recién recurrimos a Dios cuando ya está todo mal. Y cuando todo va bien, nos olvidamos de que Él es quien permitió que estuviésemos ahí, por medio de su bendita misericordia. Pero hermanos, este es un mensaje para que podamos darnos cuenta de que sin Dios no somos nada. Somos totalmente dependientes de Dios. Y cuando nos alejamos de Él, le fallamos, pecamos y no reconocemos nuestros errores, es cuando peor nos va, al igual que Jerusalén. Una pregunta: ¿ustedes creen que Jerusalén se pudo haber evitado encontrarse en esta situación? Está más que claro que sí. Jerusalén pudo haber evitado encontrarse en esta situación. La ira de Dios vino a causa de su infidelidad, de su incredulidad y de su constante rebelión contra su Creador. Ellos pudieron haber evitado todo esto, todo ese desastre, si tan solo ellos hubieran escuchado y hecho caso a las advertencias de parte de Dios. Por eso, un aprendizaje que podemos sacar de esta historia es que no tenemos que permitir que nada ni nadie nos aparte de nuestra comunión con el Dios Todopoderoso. Hermanos, el pecado trae serias consecuencias y a veces algunas cosas que nos pasan son por una mala decisión que hemos tomado. Y todo esto se podría haber evitado si hubiésemos obedecido la palabra de Dios. Sin embargo, todo esto tiene un remedio. Lo que debemos hacer es arrepentirnos de corazón por nuestros pecados y pedirle al Señor que nos perdone. Y Él en su bendita misericordia nos perdonará. Todo gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Leamos Jonás 3 del 1 al 10. Y dice así: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive
creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbrase de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios todo lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vemos que el profeta Jonás le predicaba a Nínive que en 40 días iba a ser destruida. Todo esto fue por su maldad, y los habitantes de esta ciudad se arrepintieron de su pecado y proclamaron a Dios pidiendo perdón. Y el Señor vio todo lo que hizo y lo que hicieron, y no los destruyó. Leamos 2 de Crónicas, capítulo 33, versículos del 9 al 13. Y dice así: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego fue puesto en angustias, y oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Manasés fue un rey que cometió grandes pecados, adoró un montón de ídolos, y hasta incluso hizo pasar a sus hijos por el fuego. Entonces Dios permitió que el ejército de Asiria los llevara cautivo a Babilonia. Entonces él oró, pidió perdón a Dios, y el Señor oyó su oración, siendo el único caso en que un rey que estuvo cautivo fuera liberado y volviera a reinar sobre su nación. Y entonces Manasés reconoció que Jehová era Dios, y vemos que cambió completamente después de este suceso. Por eso, hermanos, el pecado nunca nos va a llevar a algo bueno. Lo único que va a hacer es separarnos de Dios, porque Dios es santo, no puede habitar en un ambiente de pecado. Jerusalén tuvo que experimentar las dolorosas consecuencias de su pecado, de su constante rebelión contra su Creador, contra su Dios. Pero sigamos el ejemplo de Nínive y de Manasés, que ellos dejaron su mal camino, se arrepintieron, pidieron perdón y Dios los restauró completamente. Dios también nos puede restaurar a nosotros. Por eso, a lo mejor usted está apartado de los caminos del Señor, a lo mejor usted ya no se congrega como lo hacía antes. Por eso le invito a que usted pueda volverse a Dios de todo su corazón. Vuélvase a Él. Él le ama mucho. Él lo espera con los brazos abiertos. Él está dispuesto a recibirlo. Venga a Él. Venga arrepentido de sus pecados. Pídale perdón. Y Él, en su misericordia, le va a perdonar, le va a restaurar completamente. Amén, hermanos. Esta ha sido la palabra. Espero que haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Vamos a estar orando al Señor. Inclinamos nuestro rostro, hermanos. Señor, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que nos diste a Simón y a mí de compartir tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor amado, por todos estos videos que hemos estado haciendo para tu honra y para tu gloria. Señor amado, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todas las veces que te hemos desobedecido, Señor amado. Te pedimos perdón por todo eso. Señor, ayúdanos a ser hijos obedientes, a obedecer tu palabra, a obedecer lo que usted nos habla constantemente. Señor amado, si hay alguien aquí que se ha apartado, oramos, Señor amado, para que esa persona pueda volverse de todo su corazón a ti. Te damos toda la gloria y toda la honra y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Muchísimas gracias por apoyar este programa. Que Dios les guarde y les proteja. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.